Quédate en este episodio si quieres saber acerca de qué ingresos que puedes llegar a obtener son exentos de pagar impuestos. Hola, Orpegos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú? Estamos. Ya saben que estamos grabando todo el mismo día, pero ya en esta semana ya estamos peor. Sí. Justamente este podcast nosotros lo estamos grabando el 9 de marzo, pero ustedes lo van a estar viendo creo que el 20. Entonces, pues bueno, esperamos seguir con vida. Si tienen duda de si seguimos o no vivos, pueden preguntar por Instagram también. Y bueno, esta semana vamos a hablar acerca de los ingresos que pueden llegar a ser exentos de ISR y por los que obviamente al ser exentos no vas a pagar impuestos. Eso es importante, al igual que el episodio de la semana pasada, también va completamente dirigido hacia personas físicas, también porque ya estamos en estas épocas de estar llegando a abril y, oye, recibí este ingreso, hice esta cosa, ¿tengo que pagar estos impuestos o no? De hecho, creo que en personas morales es mucho más limitado el tema de ingresos exentos. Creo que es único, o sea, por ejemplo, el único que existe es si tú recibes un apoyo gubernamental. Cuando lo recibes y lo facturas, si no haces deducibles los gastos, es exento. Si haces deducibles los gastos, lo tienes que acumular. Creo que es el único que existe. Y ya. Pero en física sí existen bastantes. De hecho, viene en un artículo, básicamente todo el 93. Ajá. No vamos a hablar de todos porque también es un artículo bastante extenso, que hay personas que muy pocas veces caen en esos supuestos, entonces vamos a hablar como de los más generales. Los primeros que vamos a hablar es como cuando tienes una relación laboral. Sí. El más común, desafortunadamente, es el tema de horas extras dobles. ¿Y por qué únicamente las dobles? Porque son las que sí regula la Ley Federal del Trabajo o sí está sí hay reglas respecto a estas horas extras. ¿Qué nos dice la ley del ISR? Que cuando nosotros paguemos a nuestros colaboradores o nosotros recibamos pago de horas extras dobles, si eres una persona que gana el salario mínimo, van a ser siempre 100% exentas. Es decir, no vas a pagar ningún impuesto de este ingreso. Si ganas más del salario mínimo, la ley nos pone como dos exenciones. Podrá ser 50% exentas siempre que no exceda de 5 UMAS. Eso también es muy importante. En este artículo van a encontrar mucho que va a decir salario mínimo general o salario mínimo del Distrito Federal. Sin embargo, recordemos que desde 2014, creo, nace la UMA. Creo que 2016. Ahorita les digo. Donde básicamente esta UMA, que es Unidad de Medida y Actualización, lo que hace es desindexar el salario mínimo. En palabras normales, ya no usamos el salario mínimo como un número o una cifra para determinar exenciones, multas y demás, sino creamos una unidad diferente. Entonces, esta UMA se va, al igual que el salario mínimo, se va actualizando cada año, pero estas entran en vigencias en febrero. El 1 de febrero de cada año es cuando inicia la vigencia de las UMAs. Ahorita en 2023 la UMA es de 103.74 y esta exención de 5 UMAs son 518.70. Estos 518.70 son por semana, porque recordemos que la Ley Federal de Trabajo nos menciona que las horas extras se calculan por semana, que son ni más de 3 horas al día, ni más de 3 días a la semana. Esa es la regla en general que viene en la Ley Federal del Trabajo y es la misma regla que aquí menciona la ley del ISR. Sí, fue 2016. 2016. Entonces, si por alguna razón tienes un salario muy, muy alto y por alguna razón te pagaron horas extras, lo más seguro es que únicamente tengas exentas 518.70 pesos. De lo demás vas a tener que pagar impuestos y ahí no hay forma como de decirle que no. Sí, de hecho hay otra exención que es como relativamente obvia, que creo que todos la vivimos este año y que creo que no la notamos, la del sueldo. O sea que cuando ustedes llegan a tener salario mínimo, no es necesario realizar una retención de impuestos. Sí, y realmente no es una exención. De hecho, no viene en el artículo 93, viene en el 96. Ajá. Ahí es donde nos menciona que si ganas el salario mínimo no te pueden retener. Pero eso también viene con temas de ley federal de trabajo, porque en teoría no puede ser susceptible a ganar menos del mínimo. Ahí hay muchos temas que en el tema de relaciones laborales e impuestos, pues hay que ver qué dice la ley federal del trabajo, qué dicen los impuestos.
Sí, lo vivimos hasta este año porque anteriormente cuando era salario mínimo ni siquiera se retenía impuesto porque había un crédito al salario o un subsidio al empleo, dependiendo en qué año fuera, pero este año pues ya no alcanzó. La inflación se lo llevó y entonces ahora sí, si nada más recibes el salario mínimo, no deberías de ser sujeto a retención de ISR. Aquí un tema, o bueno, a ver qué ibas a decir. Importante que es solo el salario mínimo. Ajá, justo. Si ganas salario mínimo, pero ganas premios de puntualidad, premios de asistencia y ya demás, no es salario mínimo. Ya no es salario mínimo y por lo tanto debes de calcular ISR. Ajá, es correcto. Entonces tengan ahí mucho cuidado con esas figuras. Otra prestación mínima que tenemos como trabajadores es el tema del aguinaldo. Este pago que tenemos que recibir o generalmente recibimos durante diciembre, debe ser pagado a más tardar el 19 de diciembre, que son, por ley federal del trabajo, nos dice que son mínimo 15 días de trabajo. Este es un chismecito que me voy a aventar así porque no se ha dicho nada, no se ha visto nada. Y cuando lo digan, lo van a ver aquí en su canal de confianza. Se dice por ahí que están haciendo una propuesta para que el aguinaldo suba a 30 días, pero es chismecito. Nada más así, no hay más fuentes. Se dice que se está preparando eso, que ya avanzaron con el tema de vacaciones dignas, entonces ahora van con el tema de aguinaldos y también recordemos que por ahí estaba también el tema de la reducción de la jornada laboral. Entonces, pues esos temas sí afectan en impuestos, pero eso nada más es chismecito. Este ingreso del aguinaldo también es exento. Este artículo 93 de la ley del ISR nos menciona que es con 30 UMAS. Que esto en 2023 son 3,112.20 pesos. Esto es súper importante porque nosotros les estamos diciendo los datos que son aplicables para 2023. Sin embargo, cuando ustedes vayan a presentar su declaración anual ahorita en abril de 2023, están presentando la declaración anual de 2022. Por lo tanto, todas las exenciones van a ser distintas. No son lo mismo 15 UMAS del 2022 que 15 UMAS del 2023. Entonces, tienen que saber perfectamente de qué periodo están calculando la exención para que pues puedan tener los datos correctos. Sí, por ejemplo, o sea, nada más de manera como rápida, el año pasado la UMA era de 96.22 y la exención del aguinaldo en el 2022 era de 2,886.60. Entonces, si ganas eso o menos, siempre no vas a pagar ningún peso de impuestos. Si ganas más, es decir, si ganas 5,000 pesos en el 2022 de aguinaldo, 2,886.60 fueron exentos y lo demás sí va a pagar impuestos. Ahorita si ganas esos mismos 5,000, 3,112 van a ser exentos y lo demás va a pagar impuestos. Entonces, si nos damos cuenta, en teoría vamos pagando menos impuestos porque va aumentando el valor de esta UMA. De igual forma, otra prestación mínima por ley es el tema de la prima vacacional, que ahorita por el tema de vacaciones dignas, pues subió bastante. Ajá, sigue siendo el mismo 25% que menciona la ley, sin embargo, al haber aumentado los días de vacaciones, esta también aumenta. Entonces, esta es exenta por 15 UMAS, que en 2023 son 1,556.10. Si tú recibes una prima vacacional de eso o menos, no vas a pagar nunca impuestos. Es importante también, creo que mencionar esto. Estas exenciones que les estoy dando es por todo el año. Es decir, que si tú estabas en un trabajo, renunciaste, te corrieron, lo que sea, y te pagaron el aguinaldo, es probablemente que ese primer trabajo te haga la exención, porque en un despido justificado o injustificado, te tienen que pagar estas prestaciones. Y llegas al otro trabajo y en diciembre te pagan tu aguinaldo y es probable que también te hagan la exención. Entonces, ahí puede que en tu declaración anual, porque además estarías obligado a presentarla por tener 2 patrones durante un año, que nada más te digan, no, pues nada más exentos son 30 UMAS en el caso de aguinaldo, 15 UMAS en el caso de prima vacacional, y aunque no te retuvieron el impuesto, malamente, que no está relativamente mal, pero pues así funciona la mecánica de cálculo, pues tendrás que pagar impuestos por esa doble exención, y lo pongo entre comillas. Sí, o sea, este ajuste no hay forma de que un patrón sepa lo que hizo el otro, no hay forma, pero se va a hacer en la declaración anual. Entonces es súper importante que si saben que tienen que presentar la declaración anual porque trabajaron simultáneamente con 2 patrones, porque estaban en un trabajo y se pasaron a otro, porque rebasaron los 400,000 pesos, porque trabajaron menos de un ejercicio completo. Si saben que ya lo tienen que presentar,
no hay forma de que huyan de esto, se va a hacer el ajuste y van a tener que pagar. Pero si la presentan a tiempo, pueden pagar en hasta 6 parcialidades. Y si tuvieron una buena planeación o asesoría fiscal, pueden haber tenido deducciones personales y puede que tampoco les afecte este cálculo. Pero de eso vamos a hablar en un episodio, creo que son 2 episodios después, de cómo tener saldo a favor en su declaración anual. Exacto. Ahora bien, el tema de la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, esto lo menciono así, no es una prestación, no te la van a pagar cada año, solo se paga cuando la empresa en la que trabajas tiene utilidades. Y esta de igual forma es exenta 15 UMAS. 1,556.10 pesos del 2023 es lo que no es la parte exenta. De pronto, cuando hablamos de la PTU, como que decimos, ok, si el año pasado me habían tocado 5,000 pesos, ¿por qué este año me tocaron 1,000 pesos o no me tocó? Justamente porque es en función de las utilidades. Si de pronto la empresa se puso a hacer inversiones, si de pronto la empresa estuvo gastando un poco de más, porque eso va a pasar ahora, por ejemplo, con las vacaciones, etcétera, todo eso va haciendo que la utilidad de la empresa se vaya mermando y entonces no van a pagar el mismo monto de utilidades en un momento que en otro. Y aparte, acuérdense que el año pasado entró en vigor la reforma de lo de la PTU y ahora va sobre los promedios. Entonces, o sea, cada vez es un poquito más complejo. No se casen con que el monto que reciben de PTU es el que van a recibir siempre porque ya no va a ser así. No, exactamente. Bueno, nunca ha sido así. Y el otro, como más común, es la prima dominical. Este es un pago adicional que te tiene que hacer tu patrón si es que trabajas durante los domingos. Se llama prima dominical, que es del 25% adicional a un día de trabajo. Y esta es exenta una UMA por semana, 103.74 pesos. Si eso te pagan eso o menos, pues no vas a pagar nunca impuestos. Ahora bien, esta la incluimos, sé que no muchas empresas a lo mejor lo pueden llegar a dar como una prestación, sin embargo es algo como muy interesante. Si nosotros recibimos alguna beca por temas de educación para nosotros o para nuestros hijos o de actividades culturales o deportivas, ese ingreso para nosotros siempre va a ser 100% exento. No importando el monto, sin embargo, pues tiene que comprobar que en teoría es para el tema de educación, actividades culturales o deportivas. Sí, aquí recordemos que los pagos pueden ser en efectivo o en especie. Entonces, por ejemplo, creo que Liverpool es de las empresas que tienen este tipo de prestaciones donde sí te dicen, nosotros te apoyamos a que hagas tu plan de carrera, nosotros te apoyamos a que puedas estudiar una carrera y ese es un ingreso exento para las personas que lo reciben. Es correcto. Ahora bien, voy como por partes. Primero tienes un trabajo y después puede que o por la antigüedad o por la edad o lo que sea, salgas del trabajo y te tengan que pagar alguna indemnización o que te despidan justificado o injustificadamente y también te tengan que dar algún pago de indemnización por separación. Que en esto también incluye la prima antigüedad, que aquí recordemos que esta se paga únicamente, o sea, si renuncias, pues menos de 15 años nunca se paga, si es de más de 15 años te la tienen que pagar. Esta exención es de 90 UMAS por año trabajado. ¿Esto a qué se refiere? Que tú por todos los pagos que te tengan que dar por una separación, te podrán exentar hasta 9,336.60 pesos por año. Si trabajaste 15 años, esto lo tendrás que multiplicar por 15. Si trabajaste 8, lo tendrás que multiplicar por 8. Si trabajaste 1, lo tendrás que multiplicar por 1. Aquí nada más es importante que sepamos que extensión es únicamente por años completos. Sin embargo, la ley del ICR sí nos menciona que si nosotros trabajamos más de 6 meses en una empresa, trabajamos 8 años y 7 meses, esos 7 meses se va a considerar como un año completo. Entonces, la extensión va a ser por 9 años. Ahí realmente, generalmente, cuando reciben estos pagos por indemnización, la verdad es que casi no pagan impuestos. No. Porque es muy, muy, muy exento. Entonces... ahí está como interesante. Ahora bien, cuando nos separamos de nuestro trabajo porque ya cumplimos las semanas cotizadas en el IMSS, algún plan con el tema del ISSSTE y tenemos una jubilación o una pensión. Esa también es de las exenciones que son más grandes que tenemos, creo que en la ley del ISR, porque nos menciona que son 30 UMAS son 15 UMAS diarias de exención. Es decir, por cada día nosotros podemos exentar 1,556.10 pesos y si tenemos una pensión mensual menor
o igual a 47,305 pesos, nunca vamos a pagar impuestos. Eso hablando de 2023. Ujú. Y aquí, digo, nada más como para hacerlo más obvio, un pago que es el de separación aplica justamente cuando nos desprendemos del trabajo donde estábamos o nos separamos o nos vamos o como lo quieran decir. Y el otro es el que va a aplicar para todos los pagos mensuales que vayamos a estar recibiendo por concepto de jubilación. Ujú. Sí, aquí es, por ejemplo, importante que cuando trabajabas en 2 lugares y por edad te jubilaste o pensionaste de ambos lugares, creo que sí sería importante que tienes que avisar a uno de los 2 para que no te hagan toda la exención, Ujú. porque si no, el problema va a ser, tú en tu declaración anual, si por ejemplo ganabas 47,000 pesos de cada una de tus pensiones, pues es mucho ingreso al mes y que en la anual decir, no, pues nada más es exento hasta 47,000 pesos mensuales. No te avientes un problema hasta el siguiente año. Exacto. Entonces, ahí sí, yo te recomendaría que si eres de estas personas que reciben jubilaciones o están pensionados, Ujú. pues si hagan, y tienes más de una, pues si hagas este aviso para que en tu anual no sea un problema mayor. Es correcto. Ahora bien, cuando nosotros hacemos uso de los recursos que están en nuestra subcuenta de vivienda, recordemos que esta es una aportación que hacen nuestros patrones de manera bimestral al Infonavit del 5% de nuestro sueldo registrado ante el IMSS. Ujú. Ellos hacen una aportación cada bimestre y de ese dinero podemos nosotros tomar parte de lo que está ahí acumulado. Hay uno que, por ejemplo, si nosotros hacemos gastos por matrimonio o por desempleo, que eso creo que fue muy común durante la pandemia, muchas personas pues se quedaron sin empleo y usaron mucho el tema de este rendimiento proveniente de la subcuenta por el apoyo de desempleo. También es un ingreso que se considera 100% exento, entonces no hay que hacer nada más. Nada más lo importante tal vez sería como informarlo o llenarlo en algún apartado de nuestra declaración anual, porque con la finalidad de que el SAT no lo vaya a considerar como un ingreso grabado. Sí, esto es básicamente un trámite que se hace a través de la Afore. Digo, ahí ya dependerá de su Afore, etcétera. Pero la realidad es que es un trámite relativamente sencillo y que pues justamente si están atravesando por una emergencia, les puede funcionar. Nosotros únicamente les sugerimos, digo, y esto ya es saliéndome del tema fiscal, ¿no? Este es un consejo que les doy de amigos, que únicamente lo hagan a través de una emergencia o cuando estén atravesando una emergencia, porque recuerden que este dinero que ustedes están sacando ahorita, en estricto sentido, va a ser el que les va a ayudar a jubilarse o a tener una pensión en un futuro. Entonces, si ustedes toman dinero de ese como guardadito que tienen para gastárselo ahorita nada más por gusto, probablemente lo vayan a estar padeciendo unos años después. Es correcto. Sí, porque o sea, cuando haces el retiro, sí te dicen va a disminuir en tantas semanas cotizadas y demás. Sí. Entonces, sí tengan mucho cuidado. No es nada más sacarlo y ya. Ujú. Ahora bien, estos son como otros ejemplos que son demasiado comunes que pasen y que a veces no sabemos qué tenemos que hacer. Cuando enajenamos una casa habitación, más bien, cuando enajenamos nuestra casa habitación, Ajá. donde vivimos, hacemos nuestras actividades, dormimos y demás. Aquí la ley del ISR, igual artículo 93, nos menciona que es exenta hasta por 700,000 UDIs. Esta UDI es una unidad de inversión Ujú. en donde básicamente se va actualizando diario y es lo que nos ayuda relativamente a pues que el tema de la inflación sí nos vaya como perjudicando o veamos viendo el reflejo de la inflación como de manera diaria. Una cosa sí funciona el tema de las UDIs. En el día que estamos grabando, 9 de marzo, la UDI está en 7.756092. Si lo multiplicas por esta extensión de las 700,000 UDIs, nos da un total de extensión de 5,429,264.40. Esto básicamente nos dice que si vendes una casa por menos de ese monto o en ese monto, va a ser exenta de ISR. Aquí nada más hay como cosas importantes que tenemos que cuidar para tener esta exención. Sí. Lo principal es que se debe de hacer ante un fedatario público. Él le va a dar la validez a este acto de comercio que hagamos o esta enajenación y él tendrá la obligación también de hacer este cálculo. Ujú. Y él también tendrá la obligación de comprobar que efectivamente era la casa donde vivías. ¿Cómo lo puede hacer? A través de
tu identificación oficial, de los últimos recibos de servicios pagados. O sea, sí hay formas, en teoría, bastante sencillas de que el notario sepa si es tu casa o no. Y esta exención es aplicable únicamente cada 3 años. Porque vamos, si vendes tu casa habitación este año y la vendes el siguiente y luego vendes otra el siguiente, probablemente se estés dedicando a la enajenación de bienes como actividad empresarial y no como, ay, vendí mi casa para tener una mejor, o por una emergencia o por lo que sea. Entonces, la ley nos menciona que esta extensión es únicamente cada 3 años. La ley, de hecho, nos menciona, y ese es un apartado bien turbio en la ley, porque en ocasiones menciona 3, en ocasiones menciona 5 y después vuelve a mencionar 3. En realidad, el correcto son los 3 años. Ahora bien, la enajenación de bienes muebles, cualquier cosa que se pueda mover, incluyendo coches, aquí marca que son 3 sumas de manera anual. Básicamente el monto exento de cualquier tipo de enajenación para ingresos obtenidos durante el 2023 son de 113,533 pesos. Es decir, si tú vendiste tu coche en 100,000 pesos o vendiste tu Xbox o vendiste cualquier bien mueble y que por alguna razón cayó en tu cuenta bancaria, te recomendamos que lo declares. Tienes una parte exenta si ya fue algo más. Si fue más de esto, realmente tienes que tener mucho cuidado porque el tratamiento fiscal es que vas a pagar impuesto del 20% sobre lo que no es exento. Y lo tienes que pagar, creo que 15 días después de que hayas recibido el ingreso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos este tipo de ingresos. Sí. Ahora bien, algo que también va a venir, creo que en el siguiente episodio, que son herencias y legados y donaciones. El tema de herencias o legados es siempre 100% exentos de ISR. En algún momento, hace unos años estaba hablando si se iba a empezar a pagar algún impuesto por el tema de herencias. Nunca pasó como a nada más. Solo en México no lo tenemos. Ajá, en países, por ejemplo, Estados Unidos sí lo tienen, algunos estados, pero en México aún las herencias y los legados siguen siendo totalmente exentos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una herencia y un legado? Ok. La herencia es el total del patrimonio que está dejando la persona que ya fue. Y el legado es solo una parte. Por ejemplo, si esta persona en cuestión tenía 3 casas y 2 coches, las 3 casas y los 2 coches son la herencia, pero si únicamente te está dejando a ti un coche, entonces te está dejando un legado y no una herencia tal cual. Es importante, lo vamos a ver en el siguiente episodio, pero que estemos conscientes que es diferente un donativo y una herencia. Entonces, digo, aquí también para mencionárselos y no ser los que vean el otro episodio, el donativo es en vida y la herencia es después de la muerte. Es correcto. Pero igual, si tienen dudas de todo esto, vayan a ver el siguiente episodio porque vamos a explicarles todo lo que deben de saber de las herencias y donativos. Es correcto. Ahora bien, donativos entre cónyuges, ascendientes o descendientes, en línea recta. Ese también es un ingreso que se considera como donativo 100% exento. En el tema de cónyuges, es importante que estén casados de manera legal. Digo, si nada más se casaron por la iglesia, pues no va a funcionar. Si están en concubinato, creo que podría funcionar, pero es un tema ahí de tiempos y demás. Pero lo ideal es que estén casados. Cualquier de las formas de que se pueden casar, mancomunados o bienes separados, no importa, sino que tengan el documento, pues ahí legal. Sí se puede considerar siempre exento. Y cuando recibimos algún ingreso de nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros hijos, nuestros nietos, toda la línea recta, también se va a considerar como un ingreso exento. Ahora bien, si me quiere transferir o me quiere dar un donativo mi hermano, mi amigo, mi tía, no es 100% exento. Esto únicamente son 3 sumas anualizadas. También son 113,533. Pero aquí la pregunta que te estarás haciendo, ¿es por persona? No, es por el total del año. Es decir, si tu tía te deposita hoy 20,000 pesos, van a ser exentos. Pero si después tu hermano te quiere dar 100,000, una parte va a ser exenta porque no superó porque está llegando al límite de los 113,000 y básicamente como 7,000 pesos sí estarías pagando impuestos, que también
Aquí es un tema raro porque también tiene que ser un pago provisional del 20% de ISR 15 días después de que recibiste el ingreso. Entonces, es por el total del año, es por todas las personas. Y aquí lo importante en estos de los donativos es recomendable que sí puedan comprobar que fue un donativo. Ese es un tema un poco más legal, pero hay que darle esta certeza jurídica o esta también ahorita en código fiscal que se habla como fecha cierta y muchas cosas donde el SAT te crea que sí fue un donativo y no fue otro ingreso para no pagar impuestos, pues tienes que hacerlo. Pero para todo esto está el siguiente episodio. Y de igual forma, si dices, pues ¿sabes qué? Le doy una transferencia, le quiero dar un donativo a mi hermano, le transfiero a mi mamá y después mamá a mi hermano. Esas figuras también el SAT las sabe, el SAT sabe muchas cosas. Y también si se da cuenta de eso, les va a grabar el 100% ese donativo. Entonces tengan también mucho, mucho cuidado. Y por último es el tema de pensiones alimenticias. Sí. Cuando por temas familiares los papás se divorcian y tienen algún menor que está en custodia de alguno de los dos padres y el juez, un juez de lo familiar, pues hace la sentencia de que tiene que pagar la otra parte una pensión alimenticia. Este ingreso que reciba el que tiene el cuidado del menor, pues será también 100% exento de impuestos. Obviamente porque en teoría es para el crecimiento, el desarrollo en todos los áreas que debe tener un menor. Entonces por eso también se considera un ingreso exento. Sí. En general, ahorita nada más vamos a hablar de estos. Les digo, es muy extenso, vienen como cosas demasiado específicas. Sin embargo, creo que estos son como algo que generalmente todos hemos llegado a escuchar, a tener. Entonces, creo que por eso decidimos nada más hablar de estos. Sin embargo, si tienes dudas de, oye, recibí este ingreso, debe no pagar impuesto, lo que puede hacer es un tema de una asesoría en nuestra página de internet, arpeconsultores.com. Ahí hay un apartado que dice asesoría 1 a 1. Están las fechas. Creo que ahorita, si estás viendo este episodio, pues sale como el 20 de marzo. No hay fechas, porque lo dijimos hace como 3 episodios anteriores que no íbamos a tener las últimas 2 semanas de marzo, pero para abril estaremos viendo, porque también estamos ahí analizando el tema de anuales y demás. Pero si tienes alguna duda, pues puedes escribir aquí en YouTube. Antes de inscribirnos, te pido que te suscribas. Y después nos pones tu duda de, oye, pasa esto, ¿cómo? Y te podemos responder por ahí. O por TikTok, o por Instagram, o por Reddit. Luego también ahí hacen preguntas y también contestamos. Y de hecho también después ahí tenemos algunas asesorías. Y ya. Estamos también, también en Facebook. Y estamos también en Spotify. Y creo que ya son todos. Y TikTok. Entonces, pues nada, ese es un tema nada más que es importante que sepas que a veces hay ingresos por los que no debes de pagar impuestos. Hay otros por los que sí. Entonces, pues creo que es todo por este episodio. Sí, la realidad es que, aquí me voy a regresar tantito, pero el artículo 93 es súper extenso, pero incluye muchas cosas que ya son técnicas o en las que tal vez no caemos, como previsión social, como seguros de vida de hombre clave. Sí, entonces todas estas cosas ya son mucho más específicas y son únicamente en ciertos casos, el fondo de ahorro también. Entonces, justo, o sea, si tienen duda, vayan y agenden una asesoría. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos y escuchamos la siguiente semana.